por mal desempeño de sus funciones a través del juicio político. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Bueno, le decía acá a mis invitados y le digo también ante la audiencia, que creo que nunca en mi vida fui más marginal y estuve más sola que en esta situación con mi posición política. Pues ustedes saben, soy una persona de tomar posiciones ante los hechos nacionales, militado desde jovencita, he activado en política en los gremios estudiantiles, sindicales, de derechos humanos. Eso me cuesta de verdad ser una persona así, neutra, que todo el mundo te quiere romerito. Ahora yo no soy así, sinceramente la gente me... Tómelo o déjalo el asunto, porque ustedes saben, yo siempre mantengo posiciones y no juego para la gradería, o sea, tengo mis posiciones, a veces cuestionados por unos, aplaudidos por otros, pero tomo siempre posición. En esta situación qué difícil me fue, sinceramente. Entonces no estoy ni con los luguistas, porque ustedes saben que yo fui crítica al gobierno de Lugo y opositora al gobierno de Lugo durante todo el tiempo, y justamente, pero tampoco estoy del todo de acuerdo con el juicio político que se hizo en la coyuntura y en la forma que se hizo. Entonces, no estoy bien ni con Dios ni con el diablo en este momento. O sea, no sé quién es el diablo y quién es Dios acá, pero de todas maneras digo, qué difícil realmente mi situación. Porque si bien creo que Lugo cometió demasiados errores y que después lo vamos a discutir acá, hubo una ineptitud a prueba de bala en muchas ocasiones, inclusive yo creo que sus propios aliados, después vamos a discutir, saben y sintieron también eso, como en la última crisis de Curuguatú, donde ni siquiera los convocó, digamos, tanto al Frente Guazú como al PLRA para ver qué salida dar a la crisis y a quién nombrar como ministro, lo sacamos, no lo sacamos, etcétera, etcétera. O sea, hubo ineptitud y falta de seriedad de Lugo y que motivó gran parte también de este problema, sin lugar a dudas. También creo que es un momento, una coyuntura del país que no era tan propicio hacerle en ese momento un juicio político a Lugo. Creo que ya lo aguantamos 4 años. No creo que hubiera habido tanta diferencia entre los 4 primeros años y este último año de gobierno. Y es una coyuntura electoral, no me parece el mejor momento para hacer un juicio político. Y cometió cosas tan o igualmente graves que lo último de Curuguatú, si bien costó 18 vidas, y eso es grave siempre. Pero lastimosamente, el tema de hacer frente a la violencia es algo que tanto la izquierda o la derecha son bastante inconsecuentes. Y que cuando se trata del chancho de su chiquero, entonces hacen pasar esa violencia política. Me refiero al caso de Lino Oviedo, ustedes saben, el marzo paraguayo, el asesinato del vicepresidente de la República, etc. Hoy, digamos, todos no tienen problema ni de hacer alianza con él, de tratarlo políticamente, etc. Cuando la violencia viene de la derecha, no hay ningún problema y todos lo aceptan. En este caso, yo no tengo ninguna duda que la violencia vino por un sector radicalizado de la izquierda, porque forma parte de un sector de los parteros, no de los campesinos en general. Está el tema del EPP, que yo sí considero al EPP una organización de izquierda, y que sin lugar a dudas han optado por una lucha violenta, que es la lucha armada. Yo condeno ambas. Fíjense si estos 17 muertos, 6 policías y 11 campesinos se hubiera dado en el marco de un gobierno colorado. Toda la izquierda hubiera dicho gobierno asesino, pero de todo, ¿verdad? O sea, no juicio político mínimo lo que iban a pedir. Hoy, como esos muertos se dieron bajo su gobierno, o sea, el gobierno de Lugo y de la gente de izquierda lo acompaña, entonces minimizan, digamos, que sienten, denuncian, todo esto, pero no dimensionan de la forma que hubieran dimensionado si era otro gobierno. Pero eso también lo hace la derecha y lo hace la izquierda. Digo, yo pienso que tendríamos que tomar una actitud más seria, todos los políticos y los ciudadanos, en relación a condenar la violencia política, provenga de donde provenga. Si no nos ponemos firmes y condenamos y perseguimos la violencia política y a los violentos, efectivamente esto va a volver a suceder un montón de veces y lastimosamente las condiciones de nuestro país están dadas para que esto continúe.
Quería, por eso, hablar con ustedes, partiendo de la base que esta vez sí me encuentro exactamente como la mesa lo marca en el medio, porque sinceramente estoy pocas veces, y por casi siempre tomo posiciones, de verdad. Esta vez me parece inoportuno el momento y las consecuencias que puede tener el juicio político. Entonces yo hubiera querido que el veredicto lo dé la gente a 9 meses de las elecciones, que ya sea que lo rechace, lo castigue o lo premie si a la gente le gusta, digamos. Pero también creo que fue un juicio enmarcado dentro de la legalidad, o sea que no creo que sea un golpe de Estado, y eso también quiero discutir con ustedes, no creo que sea un golpe de Estado. Y que pienso que ahora los paraguayos tenemos que tratar de que le vaya lo mejor posible a Federico y a su gente, porque nos conviene, el resto de los mortales que vamos a seguir viviendo acá, que no tenemos posibilidad de salir de este país, queremos que el gobierno que esté de turno le vaya lo mejor posible. La legalidad o no del juicio. ¿Hasta qué punto este juicio, por qué ustedes dicen que es un golpe? Inclusive ya el propio presidente de la República habló que es un golpe. Ustedes saben que tuvo consecuencias internacionales. Muchos califican, digamos, este de gobierno como un golpe de Estado. ¿Y por qué ustedes creen que en realidad se hizo lo que corresponde según nuestras leyes y nuestra Constitución? Empecemos, Adolfo, a ver, ¿por qué ustedes creen que esto fue un golpe de Estado, o sea, un golpe parlamentario, que no se ajustó, digamos, a derecho? Lo de golpe, perdón, lo de golpe parlamentario, lo de golpe de Estado o golpe parlamentario es una terminología no jurídica, ¿no? Lo que se usa para calificar y cierto tipo de procesos de caída de gobierno. Hay lugares donde el golpe de Estado está regulado. Por ejemplo, el golpe de Estado en el régimen parlamentario, no ponemos todo de acuerdo, lo echamos. Se llama golpe de Estado, también de alguna manera. Y tenemos que ver de acuerdo qué entendemos como golpe de Estado. El golpe de Estado es básicamente, siguiendo la tradición de nuestros golpes latinos, cuando una institución que tiene a su cargo ciertos recursos y ciertas funciones excede sus funciones para derrotar a un gobierno. El famoso golpe militar. Los militares tienen legalmente las armas, están en los cuarteles, tienen los tanques, tienen los aviones, tienen la capacidad de ser violentos, pero no están para echar gobierno. Entonces, cuando echan un gobierno, o para cambiar el gobierno, cuando lo echan cambiando, usando abusivamente el recurso que legalmente tiene en sus manos, se llama un golpe. ¿Verdad? ¿Y vos crees que ellos pasa abusivamente? Ahora, yo no voy a decir que yo creo, estoy obligado a mantenerme un poco neutral en la opinión personal, pero puedo decir lo que dicen otros. Entonces, los que dicen con algún tipo, porque hay los que dicen cualquier cosa que abundamos mucho en el Paraguay, pero los que más o menos están diciendo, haciendo análisis serio, sobre todo en la comunidad internacional, en el extranjero, ¿por qué dicen que esto es un golpe parlamentario? Porque el recurso del juicio político está constitucionalmente en manos del Congreso, ¿verdad? Así como las armas están en manos de los militares. Y lo que dicen es que entonces, de la manera que lo usó el Congreso, digamos, violentando garantías constitucionales, abusó de sus atribuciones que son legales. Ese es el problema de la legalidad y bien complicado. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que el procedimiento por el cual se ejerció una función atribuida es incorrecta y viola el precepto constitucional. A ver, ¿y en qué te basas que es incorrecto? No, en eso se basó la... Sí, bueno, pero ¿y tu posición? Y básicamente porque se instaló la política, se instaló esa idea y se ha discutido de que por ser un juicio político no tenía que respetar ciertas garantías constitucionales para cualquier tipo de juicio. Eso lo dijimos en la defensa y ese fue el argumento de la defensa. Y hay un hecho real inobjetable. Podemos discutir acá entre personas que están en posiciones políticas y obviamente las posiciones políticas nublan la razón jurídica. Pero a mí me llama la atención que los países que han intervenido de alguna manera pronunciándose sobre el problema han intervenido objetando, defendiendo al gobierno, no diciendo de que el Lugo es bueno o de que el Lugo es malo, están diciendo de que no se ve desde las cancillerías del mundo, pero no se ven un buen cumplimiento de obligaciones constitucionales que nosotros acá decimos que no hace falta observar. Pero, y no es un problema de bolivariano o no bolivariano. El gobierno de Estados Unidos sacó el jueves un pronunciamiento que se publicó en el Diario de la Nación de acá, ahí por lo menos yo lo vi, donde claramente le llama la atención al Estado paraguayo, no tanto al gobierno, al Estado, más con perdón, el peligro de la falta de respeto, y dicen las dos mismas palabras que usamos nosotros, las garantías constitucionales y el derecho a la defensa y
El debido proceso. O sea, la Cancillería norteamericana veía con preocupación eso. Y en eso se metió en el problema. Y de eso hablan todas las cancillerías. Habló también, creo que Insulza, ¿verdad? De la OEA. Ahora, cuando vos decís las posiciones políticas nublan, Sí. las posiciones jurídicas, digamos, ¿verdad? Eso es así, pero también los gobiernos tienen posiciones ideológicas y políticas, o sea, también pueden nublar. No, está bien. Yo estoy diciendo que ese es el enfoque. Es decir, cuando discutimos de la legalidad, Sí. no estamos discutiendo de la legalidad de la potestad del Congreso, como tampoco estaríamos discutiendo de la potestad del presidente de la República de nombrar un ministro. Lo que no puede hacer el presidente de la República es nombrar un ministro japonés, pues tiene que ser paraguayo. Bueno, y acá termino con esto. Por eso hay que ubicar el debate, ¿verdad? El debate. Cuando hablamos ahora de la legalidad, yo digo que las cuestiones políticas nublan la cuestión jurídica, pues esa es nuestra historia. En la época de Chorner, yo me acuerdo de la discusión, era si se podía torturar o no por razones políticas. Ahora es un poco más delicada la cosa, progresamos en eso. Yo me acuerdo del gran debate que hubo, que me acuerdo del doctor Oscar Paciero, fue fantástico, es un tipo maravilloso. Cuando la dictadura objetaba los reclamos de las organizaciones humanitarias, el caso de Pérez Esquivel, decía, se están metiendo en los asuntos internos de estos extranjeros. Hasta que un día Paciero le dijo, dejen de decir pavada, la prohibición de indiscusión en los asuntos internos es una prohibición a los gobiernos, no a las personas. O sea, y la nublación política no permitía ver la cosa, hasta que tuvimos la palabra esclarecedora de Paciero. Pero vos esencialmente crees que es porque no se garantizó el derecho a la defensa y no se respetó el debido proceso. Nosotros el proceso fue al galope. Sí, Claro, claro. es un proceso al galope a toda máquina. Calé empezó a poner, no, 3 horas, no, 2, 1 hora y media. Calé empezó a poner ahí, este ya voy, anica pentuti. Y esa es una cuestión. Ahora, yo me voy a venir a lo que a mí me interesa a futuro. Pues a mí me interesa el futuro ahora. En este momento, lo que va a desarrollar y consolidar la idea de que el proceso fue ilegal o fue legal, ¿verdad? Si es objetable o no objetable, es cómo se afirme en las distintas instancias que ahora corresponde ese tema. Y una de esas instancias, que la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que si el presidente Lugo quiere poner una acción de inconstitucionalidad, algunos van a decir, no se puede, lo que se puede no importa. Si resuelve la Corte o la Corte Interamericana. O sea, puede más allá de lo político, digamos. Ajá. Puede haber Tuma, dicen ellos que no se respetó el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo tanto se puede hablar de que excedieron sus funciones y que ejercieron, digamos, este derecho abusivamente. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Primero de todo, nosotros, que el proceso en sí es llegar a un resultado final de forma pacífica. El procedimiento son las reglas del juego. Y dentro del procedimiento debe existir un jurado, un lugar donde se realiza, debe tener la defensa derecho a poder defender a la persona que se puede haber afectado en su derecho. Y yo creo que de todos estos derechos del procedimiento ha contado perfectamente la defensa. Más, yo creo que han hecho un abuso, porque vos fijate lo que se dio. Un funcionario público como García, que no podía pedir permiso de acuerdo al artículo 54 de la ley de la función pública, ejerce la defensa. Un diputado, el diputado Aniel Fleita, cuando la Cámara es acusadora, él siendo diputado estaba ejerciendo la defensa. La segunda barbaridad. O sea, vos te das cuenta que tanta era la posibilidad de defensa que contaban que hasta se nutrieron de funcionario público cuando no lo podían hacer. Entonces, es mentira que no tuvieron la posibilidad de defenderse. Tuvieron toda la posibilidad de defenderse dentro de un procedimiento que ha establecido el Senado el día antes. Entonces, acá no hubo violación absolutamente de nada. ¿Es legítimo? Es legítimo. ¿Por qué? Porque está establecido en nuestra Constitución Nacional. Y muchos hablan de, no, pero no, la legitimidad no se da. ¿Cuándo se da la legitimidad?